Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con cada bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Capítulo 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al dorso, versículo 13, primera columna, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, la columna central es capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Último versículo. A Él se gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No digas nada. No digas nada. ¿Crees haberlo visto? Y ahora lo que vamos a hacer es leer algunas palabras en negrita que se refieren a lo mismo, esas 2 o 3 palabras. Y creo que a estas alturas deberías al menos pillar de qué estamos hablando. Mira el versículo 4. Según nos escogió en Él. Pero ese Él, ¿quién es? Pues, ¿cómo termina el versículo 3? En Cristo. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien, otra vez, lo mismo. 11. En él. 13. En él. Página siguiente. Al final a mitad 18. Porque por medio de él. 21. En quien. 22. En quien. 12. En quien. Lo habéis captado. O sea, muchísimos versículos que dicen en Cristo o en Cristo Jesús. Entonces, todas estas otras palabras que se refieren a lo mismo. O sea, es abrumadora, francamente. Capítulos 1 al 3, el gran tema es en Cristo. Ahora, queda un poco ambiguo y lo aclararemos sobre la marcha. Pero es una frase típica de Pablo. Los otros apóstoles no lo emplean tanto. El texto que quizás reconocéis donde lo emplea, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, que quiere decir en unión con Él, y a veces habla de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por nosotros. O sea, a través de Cristo Dios ha hecho esto. O sea, en unión con, y lo que Dios ha hecho por medio de Cristo son muy relacionados, aunque hay un matiz de diferencia ahí. ¿Ok? Ahora, quiero hacer un experimento con vosotros. Queda prohibido copiar lo que voy a poner ahora. A ver si lo recuerdas. Plátano, papa, decís vosotros, lomo, naranja, zanahoria, pollo, manzana, lechuga y cordero. No queda terminantemente prohibido, ponerlo por escrito. Una vez más y fuera. Plátano, papa,
lomo, naranja, zanahoria, pollo, manzana, lechuga, cordero. Fuera. Ahora veamos unas palabras que aparecen en capítulos 4 al 6, que no tenéis en la mano, pero creo que lo reconoceréis enseguida, que son textos de la Biblia de las Américas, una versión de la Biblia. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles, o como la Reina Valera dice, los otros gentiles, porque había mucho gentil en Éfeso, pero dice, oye, sois gentiles, pero que no andéis como los otros gentiles, ¿no? El siguiente. Hemos ido al revés, Carolina. No. Yep. No. No me digas. Ok. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros, o nosotros, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. ¿Ok? Os ruego que viváis. Bueno, cuando dice, quiero que andéis de esto o de otra forma, no está hablando de esto, sino la forma en que llevas tu vida. Entonces lo que tienes aquí es un sinónimo. ¿Ok? Ahora, mira estas ventajas de la Biblia de las Américas, porque es una versión que explicaré, diré al final, que es mi preferido cuando estudio la Biblia, aunque uso 4 a la vez. ¿Ok? Mira este texto. Os ruego que viváis, pero no dice viváis, hay un dos que te envía o al margen o a donde se encuentra al final de la página. Dice literalmente andéis. Entonces digo, ¿y por qué no pusiste andéis entonces? Y me lo aclaras, ya está. Bueno, no tengo la respuesta, pero al menos ya sabes que literalmente la palabra es andar. Luego, unas ventajas entonces de la Biblia de las Américas es que te da explicaciones de lo que una palabra puede significar literalmente, que a veces aclara por dónde va la interpretación del texto. Este segundo, ves ahí, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. El 2 dice, o reverencia. Me acuerdo hace años, unos 6 o 7 eruditos de la Biblia llegaron a nuestro seminario en el verano, cuando no había clases, aulas, no había estudiantes, y estos hombres y mujeres se sentaron para revisar, si me acuerdo bien, la nueva versión internacional. Y cuando tienes, por ejemplo, 7, pues la mayoría gana. Imagínate que aquí, posiblemente, hay 7 editores que han escrito este texto, ¿ok? 4 han dicho temor, pero 3 han dicho reverencia, y por amor a la minoría tan fuerte, y por si acaso ellos se han equivocado, al menos te dejan a ti saber que por un voto reverencia podría haber aparecido en el texto y temor como alternativa. ¿Me entiendes? O sea, a veces hay matices aquí. Ahora, evidentemente temor no quiere decir que vas temblando por ahí, aunque convendría de vez en cuando. Es Dios con quien estamos tratando. Entiéndeme, no es nuestro amiguete. Sí, pero no. Las palabras en cursivo son palabras que no aparecen en el original, pero porque se incluyen. Bueno, porque en ciertos idiomas tú puedes decir con X número de palabras sin mencionar un concepto, y todos los lectores entienden ese concepto. No es necesario decirlo en griego. Cada idioma es como es, o sea, entonces, pero para ponerlo en castellano, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, suena más castellano que dejar ciertas palabras fuera, ¿me entendéis? Es lo que hay. Luego, cuando tienes palabras en mayúscula, este texto lo reconoces.
es una indicación de que el autor del Nuevo Testamento está citando un texto del Antiguo. Como tú y yo no nos empapamos tanto con el Antiguo Testamento, sino el Nuevo, es posible que esté citando un texto del Antiguo y no te enteras, porque no estás al día, no conoces ese texto, pero si está en mayúscula, está citando un texto del Antiguo Testamento. Y hay otras cosas, hay uno más, porque somos miembros de su cuerpo. 4 dice, algunos manuscritos agregan de su carne y de sus huesos. Lo que pasa aquí es que ya hablaremos de manuscritos que son copias de copias de copias, ¿no? A veces puedes tener 2 manuscritos que dicen una cosa, dicen solamente de su cuerpo, y tienes uno que pone de su carne, de sus huesos. Debo incluir, no debo incluir. Sabes que hay un párrafo, creo que sobre la mujer adúltera en Juan, que casi todas las versiones de la Biblia la incluyen, pero siempre ponen, hay dudas en cuanto a si esto es parte del Evangelio de Juan. Al menos están honestos contigo y estás advertidos por si las moscas. Ahora, si tú me dices, su carne, eso es algo fundamental, acuérdate de que ninguna doctrina se enseña en solamente un texto. Te juegas mucho si es solamente un texto. Estará en varios textos. Y si este concepto está en otros contextos, vale, muy bien, no pasa nada. Pero no pierdas las estribas porque este debería estar ahí. ¿Ok? Vamos al bosquejo, este concepto del bosquejo. Cuando queremos descubrir cómo desarrolla un autor el tema del libro. Y hemos visto que 1 a 3 en Cristo, que es un poco ambiguo, en Cristo en cuanto a qué. Y luego debemos andar así o así. Muy bien. Estamos hablando de un bosquejo, ¿ok? La forma en que el hombre desarrolla ese tema. Nadie habla así. Oh, mira, Eduardo lleva una camisa de color naranja. Es de noche. Tengo sueño. Hay unas cuantas mujeres aquí y dices, ¿a dónde vas con esto? Porque estoy disparando con una escopeta y todas las direcciones a la vez. Normalmente sigues una línea porque vas a un destino. ¿Me entiendes? O sea, hay un fluir en que las frases tienen algo que ver la una con la otra, porque si no, ¿a dónde vas con naranja? Estoy cansado, es de noche, hay mujer. ¿Qué quiero decir? Pues nada, porque soy loco. O sea, hay un fluir allí. ¿Cuál es el fluir? Si captas eso, entonces ya empiezas a entender lo que está diciendo el autor. ¿Ok? Entonces, ¿tienes boli? Escribe en el papel, al final de Efesios capítulo 3 hay un hueco. No, Carolina, todavía no, quita. Ok. Dame los 9. Dame los 9 alimentos que acabo de citaros hace pocos instantes. No tengo... Este necesita, yo quiero saber cuánto recuerda para ponerle en evidencia. Dame los 9. Escríbelos. En el último capítulo 3 hay un hueco al final de la página. No, que va. Los 9, en el orden que puedas. Ay, da igual. ¿Ok? No hables entre vosotros. Hay siempre, cada hijo en la vida del Señor. Estos están haciendo trampas aquí. ¿De qué iglesia sois? ¿Qué tal vais? No digas nada a ella. Y tu mamá, ¡ay, mi mamá! ¿Ok? ¿Qué tal vais? Mírame si has acabado ya. Ok. ¿Cuántos tienen 9? Levanta la mano, no sea, ponte en pie,
Que aplaudamos. 9. Cada vez que esto ocurre, casi siempre suelen ser mujeres. 8. 2, 3, 4. Algunos tal vez están contando cuánto tengo. Ok, 4, 5. 7. Ok. Y no pregunto más. Si os dijera, ahora Carolina, hay 3 vegetales, 3 frutas y 3 carnes, ¿podrías añadir uno más? Míralo. ¿Cuántas frutas tienes? ¿Una? Faltan 2. O sea, tienes 3 frutas. Eduardo, ¿cuántos vegetales tienes? 2. Falta 1. Y las 3 carnes. Y no puedo recordar. ¿Y cuántas carnes? No tengo ninguna. Ninguna carne. Es la edad, hermanos. Es la edad. Pero lo que acabamos de hacer es poner un bosquejo. Lo que sucede es que cuando tú captas el bosquejo, te recuerdas o te entiendes mejor lo que tienes y te acuerdas por más tiempo lo que hay. O sea, eso vale la pena. Suena chino, trabajo de chinos y todo lo que tú quieras, pero encontrar cómo el autor está desarrollando su tema es muy importante. Ahora, hemos dicho que en capítulos 1 al 3, mira el texto otra vez, en Cristo en cuanto a qué. Y ahora vamos al bosquejo. ¿Ok? Mira capítulo 1. Empieza con 2 versículos de saludo. Es inspirado por Dios, pero por regla general no hay mucha cosa importante en los saludos, aunque de vez en cuando hay alguna miga. ¿Ok? Oh, no, perdón, no estoy siguiendo mis apuntes. Esto es lo que tienes que hacer, es identificar los párrafos. Déjame volver a mis apuntes. Fíjate en palabras como pero, por tanto, por esta causa. Llámale la atención a esto. 2. Da un título a lo que hay en cada párrafo. Este es el trabajo más complicado. Porque la gente se enrolla con algún tema, pero el título no cubre los otros temas. El título tiene que englobar todo lo que hay. No puedes limitarte a una sola cosa. Y es aquí donde la gente tiene más problemas. Con la práctica, puedes hacerlo mejor. ¿Ok? 3. Determinar dónde encaja cada párrafo en el desarrollo del tema. 4. Haz un bosquejo que sea breve. No tienes que poner todo el texto allí. Breve. Tan breve como una persona que no tiene ni idea de lo que hay en Efesios, solamente mirando tu bosquejo, lo entiende. No es difícil. Es trabajo, pero vale la pena. Por último, consulta comentarios bíblicos. ¿Por qué? Acabamos de decir que lo primero que tienes que hacer es hacer el trabajo tú, ya, pero el Espíritu Santo ha enseñado a otros hermanos quizás cosas que tú no puedes captar. Aprende a fiar del Espíritu Santo que hay en otras personas. También. ¿Ok? Me acuerdo un año tenía que dar una asignatura de profetas menores, esos 12 que hay, creo, de cortos en el Antiguo Testamento. Entonces hice mis deberes leyendo una y otra vez de estos profetas antes de dar la asignatura y hacer un bosquejo. Y tenía en casa un libro muy fino, pero muy, muy fino y muy pequeño, escrito por un tal G. Campbell Morgan sobre los profetas menores. Y dije, bueno, al menos voy a consultar los comentarios que tengo. Nada más abrir el libro, o sea, encima, todo el texto de los 12 profetas estaba en el libro, o sea, había poco espacio que quedaba para su comentario. Veo su primer bosquejo y digo, claro. Entonces me acordé de lo que un profesor mío una vez dijo en clase. G. Campbell Morgan, un pastor presbiteriano, creo que en Inglaterra del siglo pasado, antes de enseñar a su congregación o predicar sobre un libro de la Biblia,
lo leyó 50 veces. Entonces, cuando se pone en el púlpito, sabe lo que está hablando. Lo ha visto. Tiene que ser muy tonto no verlo, pero es que el hombre tomó esto muy en serio. Entonces, vamos al bosquejo. Otra vez. Versículos 1 y 2. No hay mucha cosa ahí, no te preocupes, pero mira el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál es el tema? Encuentras en este primer versículo, este párrafo, que irá hasta el versículo 6, y veremos por qué en un momento. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales debido a nuestra unión con Cristo. O sea, que en Cristo, ¿qué? Dios nos ha dado cada bendición. Ahora, no va a ponerlas todas, hay muchas, pero va a limitarse a 3. Mira lo que dice. 4. Según nos escogió en Él, Dios el Padre, porque bendito sea el Dios y Padre, pues el Padre nos eligió. Ahora, este tema de la elección ha creado mucho revuelo, porque no hay tanto sobre este tema, no hay tanto. Lo que sí está claro, en todos los textos que habla de la elección, es elección para que tengas una vida santa. No soy un elegido y ahora puedo vivir como me da la gana. No, es para vida santa. Salvación evidentemente, pero una vida santa. Segundo lugar, hay solamente 2 pases para esta decisión. ¿Ves el versículo 5? Dice, en amor, habiéndonos predestinado. Ahora, lo que tienes que entender es que en el griego del Nuevo Testamento no había espacios entre palabras, ni comas, ni puntos, ni mucho menos números de versículos, que esto lo pusieron en 1700, no me acuerdo cuánto. O sea, imagínate leyendo esto y que no hay espacios entre palabras, ni puntos, ni comas, ni nada. Entonces muchos dicen, ese en amor, dice que Dios el Padre nos eligió porque nos amaba. No éramos el producto de la lotería. Por suerte sois creyentes. Segundo lugar, 1 Pedro 1 dice que Dios nos eligió según su presciencia. Sabía algo. ¿Qué sabía? Pero no me lo dice. Solo digo, oye, porque tú conoces a Cristo y hay tantos por aquí que no conocen a Cristo. Porque tú. Increíble. Eso en vez de producir orgullo, produce humildad en tu vida, ¿no? Porque tú no lo mereciste más que otros. ¿Ok? Entonces, y hace todo esto, y llegas al versículo 6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién? Ahora vamos a hablar de Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo? ¿En quién tenemos redención? El Padre nos elige, el Hijo nos redime. Es interesante esta palabra redimir. Los apóstoles hablaban el idioma de la calle, no es un idioma celestial. ¿Ok? Redimir es lo que hacía una persona rica en el primer siglo que no le caía bien la esclavitud. Fue al mercadillo de esclavos, compró un esclavo, se apartó 4 cuadras, 5 cuadras del mercadillo y dijo al esclavo, eres libre. ¿Cómo? Una palabra que describe a la perfección cómo Dios, lo que Dios ha hecho. Éramos esclavos al pecado. Cristo viene con su sangre, paga el precio y nos libra de la esclavitud. Es una palabra interesantísima. Y claro, a esto ha hecho, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 12. En Él también, vamos a añadir una tercera cosa, debido a nuestra unión con Cristo, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Fuisteis sellados con. No es que el Espíritu Santo te selló.
el Espíritu Santo es el sello. Ahora, hay solamente 3 versículos sobre esta obra que veremos en su momento, ¿ok? Y cómo manejar esto. Y claro, hace esto para que, versículo 14, para alabanza de su gloria. Ahora, fíjate cómo este bosquejo, nunca lo olvidarás. Dios nos ha bendecido con cada bendición espiritual. Dios, las 3 personas de la Trinidad. El Padre nos elige, el Hijo nos redime, el Espíritu Santo es el sello. Nunca lo olvidarás. ¿Por qué? Está en forma de bosquejo. Pero luego, mira lo que pasa en 15. Por esta causa, debido a todo esto que acabamos de ver, yo oro por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, habiendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cuántos creyentes Dios me ha revelado? Cuidado con tu lenguaje. A veces hablamos con la gente en la calle y dicen, Dios me ha hablado, y yo digo, este está loco, está oyendo voces. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero el lenguaje no tiene sentido para ellos. Lo que tienes que entender es que hay diccionarios en cada idioma. ¿Sabes por qué? No solamente porque queremos saber qué significa una palabra, sino para saber que muchísimas palabras tienen más de un significado. Carrera. ¿Qué viene a tu mente? Puede ser un deporte olímpico, puede ser un curso de estudios universitarios, y en su día en España, cuando las mujeres llevaban, ¿cómo se llama ese tipo? Medias finas. Y se llamaba carrera. Son 3. La palabra que más me volvió loco cuando llegué a España, estaba estudiando el idioma, la palabra llevar. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Entiendes mi castellano? 35. 35. Yo te llevo 43 años. Yo llevo una camisa azul. Voy a llevar esta Biblia de aquí y darlo a mi mujer. Son 3. Hay 17 diferentes usos o significados de la palabra llevar. Y para saber cuál de los 17 está aquí, tienes que mirar el contexto. Porque, claro, en capítulo 3, versículo 3, al otro lado, versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. O sea, Pablo está diciendo que Dios me ha revelado cosas que no se pueden saber de otra forma. Si Dios me lo dice, nadie lo sabe. Eso es revelación en un sentido. Vuelves aquí y ves que quiero que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en Él, conocimiento de Él. ¿Ves? Versículo 18 que empieza con alumbrando. Idioma. Cualquier verbo que termina en yendo y ando es un gerundio. Y un gerundio tiene el papel de describir en qué consiste el verbo principal. Que Dios os dé espíritu de revelación. ¿En qué sentido? ¿Del Pablo? No. Este libro está cerrado. No hay más. No hay más que añadir. Sino, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué doctrina es eso? Acabamos de verlo. Iluminación. Cuando tú lees la Biblia, no simplemente entender las palabras, sino entender qué tiene que ver esto contigo para que tú crezcas espiritualmente. Que Dios abra vuestros ojos para que todo esto que acabamos de ver, lo que Dios ha hecho por nosotros, no quede allí, sino que te afecte. ¿Me explico? Por ejemplo, pide 3 cosas.
¿Cuál es la esperanza que Él os ha llamado? ¿A dónde vais? Algunos viven como van a quedar aquí eternamente. ¿A dónde vais vosotros? ¿A qué esperanza te ha llamado? Yo no tengo esperanza. Por eso estoy un amargado de la vida. Bueno, evidentemente, no lo ves. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su? ¿A quién se refiere ese su? Su. Si se refiere a los Efesios, sería ¿cuáles las riquezas de la gloria de vuestra herencia? Pero no dice vuestra, no. La nuestra está en el versículo 13 o 11. En él es mismo tuvimos herencia. Pero este versículo, el su, ¿quién es el su? ¿Quién es el su? No somos nosotros. ¿Quién tiene que ser? Dios. O sea, ¿cuáles son? Fíjate cómo su herencia se describe. Las riquezas de la gloria de su herencia que consiste en los santos. ¿Sabes lo que esto quiere decir? Hay una canción que no me gusta. Entiendo por dónde va, pero entiéndeme. Sé que soy nada y del polvo nací, pobre de mí. Hay creyentes que tienen lo que se llaman los psicólogos un complejo de inferioridad. No valen para nada. ¿Así? Pues estoy para informarte que tú, tanto como yo, somos la herencia de Cristo que es glorioso. Claro, tú entiendes eso, no andes por ahí. No, dices, eso produce. Si tú vas a un psicólogo, dirá, dime 50 veces, soy bueno, soy magnífico, soy bueno, soy magnífico. Y sales ahí más orgulloso que un cerdo. Tú entiendes esto y produce humildad. ¿Me entiendes? Esto es tremendo. Y luego, no puedo decir más, es que, míralo tú. Ok, segundo párrafo, capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. 2. Me dio vida porque estaba muerto en mis delitos y pecados. ¿Ok? Entonces, el tercer párrafo... no, es el ¿dónde está? Tercer párrafo. 2.1, no. 2.1 al 10. Sí, perdón. Y Él os dio vida. Ok, entonces el cuarto, ok, esto empieza en 2.11. Por tanto, o sea, una de esas frases que dice, vamos a cambiar de marchas ahora, fíjate. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, claro, en este caso no te dice en el primer versículo del párrafo cuál es el tema, tienes que mirar el preámbulo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión, los judíos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Ahora, tú y yo no podemos apreciar esto tanto como los del primer siglo. Mira lo que pasa. Hablando en términos del Nuevo Testamento, para ser creyente en el Antiguo Testamento tenías que hacerte judío. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y adorar a Jehová Dios, que es el mismo Dios. Pero aparentemente, con la llegada de Jesús y su salvación, habían judíos que todavía creían que para ser creyente en Cristo Jesús, tú tenías que convertirte primero a judío y luego de judío a Cristo. Es más, Romanos 14 era. Habla de aquellos creyentes que todavía quieren celebrar todas las fiestas judías del Antiguo Testamento. Era como decir, ya no hay más Navidad. Hombre, ya el árbol, vamos a celebrarlo. O sea, había eso. Ahora, este problema era capaz de destruir la iglesia que acababa de empezar. Claro, tú y yo no tenemos este problema porque
fue resuelto hace unos cuantos siglos. En Hechos 15 este problema es tan serio que hay un concilio de los apóstoles en Jerusalén y resuelven este problema. Y lo que tienes en Hechos 15 es la descripción histórica de lo que decidieron, mientras que este larga sección de 3 párrafos enteros es la explicación doctrinal o teológica de que para ser parte del reino de Dios o de la iglesia vas directamente a Cristo y Santas Pascuas. No hay otras cosas que tienes que hacer. Claro, esto, como digo, esto no hemos tenido que vivir esto. Los gentiles del primer siglo sí, porque habían estos judíos que no lo entendían y Pablo tenía que aclararlo. Entonces, Pablo termina con un 5º párrafo donde pide otra vez, para que todo esto que estoy diciendo lo entiendas, que seas fortalecido en el hombre interior, desanimado, decepcionado. Estamos hablando de eso. Cristo habita en sus corazones. Bueno, yo pensaba que estos creyentes, Cristo ya habitaba en la persona del Espíritu Santo en ellos. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿entras y sales del reino de Dios? No. Es casi como... ¿Alguna vez has ido para visitar a alguien, tocas el timbre, te abren la puerta, al menos te dejan entrar en el recibidor, pero de ahí no pasas? Estás dentro de la casa, pero no estás en casa, ¿entiendes? Y Cristo quiere habitar toda la casa, no solamente una pequeña entrada. Y luego, que comprendan y conozcan el amor de Cristo. Claro, he cantado esto en la escuela, Cristo me ama. No, es que hay mucho más que entender del amor de Dios. Cuando el Espíritu Santo te abre los ojos. En momentos críticos de la vida, difíciles de la vida, ¿Dios te quiere o no te quiere? O sea, que Dios te abre los ojos. ¿Me entiendes? Entonces, lo que tenemos es esto. Lo que tenemos en Cristo, toda bendición espiritual, vida, y Dios nos ha hecho cercano. Entonces, en el siguiente, lo que tenemos, el tema de Efesios es, en Cristo, lo que tenemos en Cristo, y cómo debemos andar debido a nuestra unión con Cristo. ¿Ves por dónde va esto? Claro, cuando lo ves, nunca lo olvidarás. Entonces vuelves y empiezas a interpretar cada texto a la luz de esto y difícilmente vas a desviarte del buen camino con una interpretación que no tienes un saco roto. ¿Entendéis? Ahora, pasemos a otro tema. Cuando hablamos de qué queremos decir que la Biblia es inspirada, dijimos toda la Biblia, cada palabra en los manuscritos, pero aquí viene el problema. Y si no tenemos ni un trocito de un manuscrito original, ¿de qué sirve esta afirmación? Y es aquí donde quiero introduciros a lo que se llama la ciencia de la crítica textual. Crítica no en el sentido de que Eduardo no me cae bien, me encantaría criticarle por unos momentos. No, crítica en ese sentido no. Crítica en el sentido de un estudio serio de ¿qué? El texto. ¿Qué texto? Cualquier obra antigua para la que no tenemos el manuscrito original, pero queremos saber qué decía ese original. Sócrates, tenemos 8 copias de sus obras, solo 8. Entonces estos se ponen a trabajar. Ahora, esto no se trata de evangélicos, hay católicos, hay judíos, hay musulmanes, hay hasta ateos, porque les chifla qué decía Sócrates. O sea, hay unos principios y leyes que esta gente sigue, tanto con la Biblia como con Sócrates. Aquí no hay diferencia. Para determinar qué decía el texto original. Ahora, tenemos el Antiguo y luego el Nuevo. Hablemos primero del Antiguo. Tenemos
tres grandes ventajas con el antiguo y las necesitamos porque papel, desde hace tantos siglos es que se ha deshecho. Hasta piel, cualquier cosa escrita en piel, que dura más que papel, pero es que tantos siglos es como el cuerpo humano se deshace, ¿ok? Y luego no se puede escribir todo el Antiguo Testamento en piedra, es imposible. De ahí que las copias del Antiguo Testamento que tenemos son muy pocos, no son muchos, pero aquí son tres ventajas que no tenemos en el Nuevo Testamento tanto, ¿ok? En primer lugar, los judíos estaban absolutamente convencidos de que el Antiguo Testamento era palabra de Dios y no iban a jugar con ello. ¿Eh? El Nuevo Testamento sí, pero ya llegaré a ello. Las copias fueron hechas por profesionales, escribas, que además de hacer copias de los libros del Antiguo Testamento, ellos interpretaban lo que ponían por escrito. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe una epístola a Buenos Aires, a la iglesia en Buenos Aires, y los de Concepción de Uruguay envían un carpintero, una ama de casa y un fontanero para hacer copias de la copia que tenéis aquí, ¿verdad? No son profesionales. Entonces los errores lógicamente van a entrar en su copia y cualquier persona que hace una copia de esa copia. ¿Okay? Pero con el antiguo, esta gente era profesional. 3. Crearon sistemas prácticamente paranoicos para evitar errores en las copias. Imagínate que yo soy el rabino principal de Buenos Aires y quiero que estos 4 varones aquí en la segunda fila hagan una copia del libro de Josué. Les pongo delante de ellos una copia y cada uno pues va llevando la copia a su casa y haciendo lo que pueda cada noche o cada día, lo que sea. Lo que ellos no saben es que de antemano un servidor ha contado todos los consonantes en el libro de Josué. No los vocales A, E, I, O, U, sino R's, B, L's, M, N, P, S, T, consonantes. Yo he contado todos los consonantes en el libro de Josué. Y luego he contado cuál es el consonante justo en el centro de Josué. Aparece en, supongamos, Josué capítulo 10, versículo 7, en la palabra árbol. Ya, pero ¿cuál? ¿La R, la B o la L? ¿Cuál es el justo en el centro? Este chaval me entrega su copia, yo voy contando. No coincide, quemo su copia. Lo mismo con los otros 2, pero ese más guapo, más inteligente y todo lo que tú quieras. ¿Tú tienes novia? ¿Estás casado? Ah, vale, muy bien, no necesitas más ayuda. Bueno, sí necesitas ayuda. Pero el suyo es justo. Entonces, ese va a misa o al culto evangélico, como quieras. ¿Okay? Entonces, creaban sistemas casi paranoicos para que las copias no tuviesen errores. Claro, de ahí que hay una coincidencia notable entre las copias que tenemos y Jesús y los apóstoles citaban el Antiguo Testamento al antojo porque estaban absolutamente convencidos de que lo que citaban era correcto. ¿Estás conmigo? Eso es el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y la cosa cambia. Porque tenemos miles y miles y miles y miles de trozos de... Claro, si tú coges un trozo, la mitad de esta Biblia, y conoces bien tu Nuevo Testamento, pues reconocerás de dónde viene, ¿no? Pero hay algunos libros completos, no tantos, pero hay miles de trozos y trozos y trozos y trozos. O sea, el problema es que casi tenemos demasiado, ¿ok? Entonces, lo que tienes que saber es esto. Todos
Subrayo la palabra todos. Católicos, protestantes, judíos, ateos, musulmanes, todos los críticos textuales están de acuerdo de que sabemos con absoluta certeza, esto es increíble, absoluta certeza, lo que decía el 99.3% del Nuevo Testamento. Increíble. Claro, habrá un listillo entre nosotros porque hay cada hijo en la viña del Señor. Y dirá, ¿y el otro punto 7 qué? Y es una buena pregunta, hay que contestarla. Hay respuestas. Y hay que contestar estas preguntas porque hay respuestas. Se puede defender. Ese punto 7 que queda se trata de minucia. Por ejemplo, una versión, una copia dirá, Eduardo es un buen hombre. Y el otro dice, Eduardo es un hombre bueno. Ahora, habrá un matiz quizás de diferencia entre buen hombre y hombre bueno. ¿Estáis conmigo? Pero aquí viene la salvedad. Sabemos dónde se encuentran esos textos de su carne, ese que vimos el otro. Sabemos exactamente dónde están. De allí que no tienes que leer la Biblia diciendo, ¿será este uno de esos textos donde nos sabemos? De punto 7. Tercer lugar, sabemos cuáles son las opciones. Son buen hombre y hombre bueno. Y al menos sabemos con qué interpretaciones distintas o significados distintas estamos jugando. Y por último, no hay ninguna doctrina en juego. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Ahora, entonces, ¿por qué existen tantas versiones de la Biblia? Si sabemos, esta es una pregunta muy importante. Si sabemos que dice el texto original, ¿por qué hay tantas diferentes versiones y algunos no se parecen a otras? ¿Habéis tenido esa experiencia? ¿Cuál es la más correcta? Llegaremos a eso. ¿Ok? 5 minutos más, 5 minutos y volvemos. ¿Ok? Un par de ideas. Uno, el hebreo, griego y arameo son idiomas muertos. No se hablan hoy. Con el Nuevo Testamento tenemos la ventaja de que tenemos literatura secular del primer siglo, donde podemos pillar una palabra y entender su significado en aquel documento y cuáles son las opciones. Pero con el Antiguo Testamento no tan fácil, porque no ha sobrevivido, aparte de lápidas y cosas en piedra, lo que hay. De ahí que a veces sabemos cuál es el texto, pero de vez en cuando hay una palabra que se nos escapa en cuanto a su significado. ¿Ok? Otra vez, ninguna doctrina aparece en solamente un versículo, están varios, menos mal. B. Segundo lugar, los típicos problemas de traducir un texto a otro idioma. A veces el traductor tendría que emplear varias palabras para traducir en su idioma una palabra en el griego y el hebreo. Por ahí que nosotros dos hablamos Spanglish en casa. Los dos trabajamos y hablamos muy deprisa y estamos luchando por tener la voz, etcétera, etcétera, etcétera. Mi mujer termina mis frases, entonces ella va por otro lado y iba a decir otra cosa y digo, ñe, porque yo iba por ahí y tú estás ya debatiendo lo que piensas que voy a decir. Pero a veces hay una palabra que existe en castellano que no tenemos en inglés y lo dice todo. Pero para expresar ese concepto necesito 5 o 6 palabras. Pero si estoy traduciendo el Nuevo Testamento, no me dan 5 o 6, me dan una. Por ejemplo, habéis oído esto, supongo, aparte de esto. Hay 3 formas de verbos, básicamente, en el griego. Ilustrado con un punto. Algo ocurrió en un momento determinado. Cristo murió, punto. O punto, ¿qué quiere decir? Un acto en un momento terminado, acabado, pero tiene consecuencias malas o buenas.
acto concreto, en un momento determinado, con consecuencias buenas o malas. O una acción que es continuo. En Efesios, esta epístola que estamos mirando, capítulo 5 dice, sed llenos del Espíritu Santo. El griego no dice eso. Eso da a entender, yo fui lleno del Espíritu Santo y dura para siempre. No. El griego dice, añadiendo palabras que no me permiten traducir, es decir, sed siendo llenados continuamente con el Espíritu Santo. Eso es muy diferente. ¿Me explico o no? En vez de embriagarte con vino, que seas llenado en vez de llenado con vino, continuamente con el Espíritu Santo. Y por eso, ¿por qué? Bueno, si tomo un vaso de vino con la comida, me sentará bien, al menos es lo que los españoles creemos. Si tomo 2 vasos de vino, me pondré muy contento. 3 vasos, empezaré a contar chistes. 4 vasos, me pondré sobre la mesa en el restaurante y cantaré el himno nacional de la Argentina. Con el 5.º vaso tendrás que llevarme en brazos a casa para que duerma la resaca. Cuanto más vino ingiero, más me controla ese vino. ¿Quién te controla a ti? ¿Qué política? ¿Qué persona? ¿Qué sueño? ¿Qué lo que sea? Porque todos somos controlados por algo. Y Pablo dice, oye, en lugar de ser controlado por, lleno de, en ese sentido, controlado, no todo o nada, no, porque todos estamos controlados en mayor o menor grado. Somos como una rascacielos en la oscuridad. Hay plantas de noche que están con mucha luz y otros que son oscuros, ¿me entiendes? Porque ahí el Espíritu Santo no está controlando, pero en las otras sí. Y no es o todo o nada, que no es una excusa para no avanzar en la vida cristiana. Pero en vez de dejar que el vino o cualquier otra cosa te controle a ti, que dejas que el Espíritu Santo te controle, que no quiere decir que hace de ti un robot. Dejas que el Espíritu Santo controla cuando obedeces la palabra. Es eso. Entonces, claro, eso es algo que ocurre. A veces no existe una palabra. Déjame dar esta ilustración y tomamos 5 minutos. Toda la escritura es inspirada. Todas las versiones emplean esa palabra. ¿Qué quiere decir inspirada? Pues la palabra es exhalar. ¿Cuándo es la última vez que usaste esa palabra castellana? Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. La palabra es exhalar, que quiere decir que la Biblia sale de la boca de Dios. No dicta el texto. Ya hemos hablado de esto. Pero lo que tienes en este libro ha salido de la misma boca de Dios. Pero claro, toda inspirada, toda palabra, toda la escritura es exhalada por Dios. Suena raro en castellano. Entonces todo el mundo pone inspirado. No lo mismo, pero tú me entiendes. De ahí esos libros, comentarios bíblicos, lo que Dios ha enseñado a otros que comen, respiran, duermen con el griego todo el día y noche, pueden ayudarte a entender lo que quiere decir, porque inspirada, entiéndeme, no me dice nada, exhalar me dice mucho, porque explica con más nitidez lo que quiere decir. Ok, ahora, vamos a pasar a otro. Pero vamos a tomar 5, 6, 7 minutos para estirarnos un poco